tú, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todo soberano. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y se dirá cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y se dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Daniel, que trae la meditación del día de hoy. Iba a decir, llegó el infierno, ¿no? Ya llegó el invierno. Vera, vamos a ver. Vera, me iba a prestar su guitarra. Pero préstame tu guitarra, entonces, bueno, pues también. Quisiera, antes de que comenzáramos, enseñarles un canto. Hace tiempo lo cantamos. Y por más que les insisto a los de la música y los de CDs que pongan un canto mío ahí en alguna próxima producción y que me dejen cantar un solo, no me dejan. Entonces tengo que aprovechar estos momentos. Probablemente algunos de nosotros estemos pasando por circunstancias difíciles y la verdad que nuestros tiempos en nuestro México no son tan fáciles. Sobre eso vamos a reflexionar, pero quisiera enseñarles este canto que se llama Gracias Dios. Algunos ya lo saben y es un canto precisamente que habla de las dificultades y de cómo el Señor en medio de todo esto nos puede bendecir y nos quiere bendecir. Entonces vamos a explicar que sí hoy va a aparecer proyectado. Dice más o menos así: gracias Dios por mandar cada aflicción, por crecer en tu comunión, si te dejo guiar. Gracias Dios por las pruebas que siento en mí. Ok, está. Bueno, más o menos, ¿no? La agarramos como va. Entonces comenzamos ahí con la primera estrofa. Gracias Dios por mandar cada aflicción, por crecer en tu comunión, te dejo guiar. Gracias Dios por la paciencia que tú me das en el proceso de crecer.
ser, puedo obedecer, pero va en contra de mi ser, poner mi humanidad atrás, dejar tu espíritu tomar control de mí. Pues cuando vienen las pruebas, mi humanidad grita qué hacer, y el llamado del Señor puedo ignorar. Gracias Dios por la victoria que trae el crecer y el rendirme a tu poder. En ti hay amor y gracias Señor. Cuando todo está en su lugar, tu rostro puedo contemplar, y así debe ser. Pero va en contra de mi ser, poner mi humanidad atrás, dejar tu espíritu tomar control de mí. Pues cuando vienen las pruebas, mi humanidad grita qué hacer, y el llamado del Señor puedo ignorar. Gracias Dios por las pruebas que siento en mí, por la ayuda que encuentro en ti. En toda maldad prometiste Dios que con cada aflicción tú has hecho una provisión para no pecar. Pero va en contra de mi ser, poner mi humanidad atrás, dejar tu espíritu tomar control de mí. Pues cuando vienen las pruebas, mi humanidad grita qué hacer, y el llamado del Señor puedo ignorar. Voy a explicar que hablamos en nuestras Biblias en el libro de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Y voy a invitar a que podamos leer esta porción de la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a alternarla, vamos a leer alternadamente, pero no vamos a alternar los versículos, sino más bien vamos a alternar los signos de puntuación. Cuando venga una coma, un punto y coma, punto y aparte, signos de admiración, signos de interrogación, ahí haremos el cambio. Comenzaré yo. Voy a suplicar que tratemos de hacer énfasis según el texto nos vaya diciendo. Hay que leer siempre haciendo caso a los signos de puntuación. A veces leemos muy de corrido y pierde mucho el sentido. Y leerlo alternadamente de esta forma como que nos va a ayudar a recuperar, además de la belleza en lo que está escrito, el sentido y el impacto del mensaje que el apóstol Pablo quiere dejar. Capítulo número 3 de 2 de Timoteo, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, voy otra vez porque no entraron juntos cuando debían de haberle entrado juntos, ¿sale? Ahora bien, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, arrogantes, desobedientes a los padres, impíos, implacables, libertinos, enemigos de todo lo bueno, impetuosos, aparentarán ser piadosos. Con esa gente ni te metes. Pues eso estuvo fuerte, ¿no? Ok, vamos a brincarnos hasta el versículo 10, que es la parte contraria. Tú
¿Has seguido paso a paso mis enseñanzas? Mi propósito, mi paciencia, mi constancia. Hasta ahí, porque eso se lo dice. Déjeme aquí, me muevo. En recientes semanas ha habido varias noticias que nos ayudan a entender muy bien cuál es la realidad de nuestra sociedad. Y también nos ayudan a mirar que hay urgencia de soluciones, se necesitan acciones concretas. El dólar a más de 18, el barril del petróleo menos de 23, alcaldesa muerta a menos de 24 horas de haber comenzado su gestión, alcalde y gobernador peleándose, más muertos en Guerrero, atentado en Libia con más de 60 muertos, Corea del Norte prueba la bomba H o su bomba H, a Justin Bieber lo corren de Tulum, Madonna llora en su concierto, pero eso sí, detienen al Chapo, pero ni tú ni yo lo creemos, ni tú ni yo lo creemos. Y eso recuerda a las palabras de Jesús relacionadas con lo que dice el apóstol Pablo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también dice en otro pasaje semejante: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vivimos tiempos difíciles y es complicado ser diferentes en tiempos difíciles. Según algunos estudiosos, hay 5 o 4 grandes males generales o globales. Voy a mencionar solamente 3. El primero es el vacío espiritual, que deriva por un lado en el cinismo. La gente está harta, está enfadada y se muestra pesimista respecto al futuro. La gente se siente más sola cada vez con el escepticismo, la fragmentación y las relaciones cambiantes de la actualidad. Experimentamos un anhelo de mayor sentido en las vidas. Por ello abundan cierta literatura y ciertos temas aparentemente espirituales, o bien temas como la ecología y la comunidad, pero es solo cuando las personas son o somos reconciliadas con Dios que en verdad tenemos paz en el corazón. El segundo es un liderazgo egocéntrico, y es bien claro que esas cosas que han sucedido en nuestro país y que suceden quizá más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos es resultado de que las personas solamente pensamos en nosotros, en mí, en yo y solamente yo. Sabe Dios que necesitamos líderes más piadosos, íntegros y compasivos. Eso tiene que ver un poco con lo que hacemos en el seminario. Cuando tengamos mejores líderes tendremos un mundo mejor, eso es claro. Y el tercero es un analfabetismo generalizado. Y cuando hablo de analfabetismo no hablo tanto de no saber leer y escribir, sino más bien no saber entender y no saber comprender lo que ocurre alrededor de nosotros. El apóstol Pablo, ya leímos, y también Jesús en Mateo 24, y voy a suplicar que busquemos en nuestras Biblias, nos describen los tiempos peligrosos en los cuales tenemos que vivir de manera diferente. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 12. Voy a suplicar que de la misma manera podamos leer esta porción de la palabra del Señor. Y en base a estos textos entonces haremos alguna reflexión sobre las dificultades del mundo y nuestro papel allá. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 12. Vamos a leerlo todos juntos ahora, no alternando, sino siguiendo la narrativa y tratando de imaginarnos las cosas que Jesús habla y cómo también los apóstoles o sus discípulos le preguntan. Juntos leemos entonces del 1 al 14. Jesús salió del templo juntos y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando le llegaron sus discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús.
Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siendo diferentes en tiempos difíciles. El apóstol Pablo y Jesús nos hablan de la maldad y de la realidad de la maldad que hay en la sociedad. Entonces, quisiera primeramente hacer una reflexión sobre la maldad en el ser humano en base a los pasajes, en la humanidad o en la sociedad, y después lo que Jesús dice en relación, y lo que Pablo y Jesús aconsejan en medio de en estos conflictos, y después unas cuantas palabras de Jesús de consuelo y de ánimo. Primeramente, la maldad, según vimos en los dos pasajes, podemos considerarla que tiene tres aspectos ahí importantes. Está en evidente aumento. La frase final de Jesús es muy clara y descriptiva. La maldad en abundancia tiende a eclipsar las virtudes como el amor, la esperanza, la fe, el gozo y la libertad. Y en verdad que en medio de tanto sufrimiento, de tantas injusticias, de tanta falta de legalidad, la mentira, la pobreza, en medio de toda la explotación de los más débiles, los matrimonios inestables, todo esto pone en tela de duda la existencia de Dios y la existencia de su bondad. Y también provoca en nosotros que nuestras virtudes se eclipsen, se disminuyan. Por eso, ante tanta maldad, es obvio que el amor se habrá de enfriar. Y es obvio que no vamos a creer por el aumento evidente de la maldad. ¿Sabes? Cada vez será más desafío amar y confiar. Sí, cada vez va a ser más complicado creer y dar. Cada vez va a ser más difícil ser mejores, porque el ambiente cada vez está peor. La verdad que no te dan ganas de diezmar cuando el dólar está tan alto, ¿verdad? Y no te dan ganas de invertir en la obra de Dios cuando las cosas no te alcanzan para comer. Sí, todo esto provoca, toda esta maldad aumentada provoca que las cosas buenas disminuyan. Nos está haciendo muy complicado influir positivamente en la sociedad, y cada vez las cosas se van a poner peor, o parece que se están poniendo peor. Cuando estas cosas se dan en esferas donde se supone que debe de imperar la bondad, el orden, aún la santidad, nos frustramos cuando no es así. Parece que la mentira es obsesión y que la gente ya ni busca la razón de tanta falsedad. Como dijera aquella canción, parece que es más fácil encontrar rosas en el mar. Bueno, no es de su tiempo, yo lo sé. La mentira es obsesión, cantaba Maciel, una canción de protesta en relación a esto, muy melodiosa, pero la letra es sumamente pesimista. La mentira es obsesión, ya no se busca la razón de tanta falsedad, porque es más fácil encontrar rosas en el mar, y es más fácil encontrar rosas en el mar que amor y verdad. También la maldad se da en un contexto de tiempos difíciles, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:1. Dice: en los postreros días habrá tiempos difíciles. La combinación de estas dos frases debemos entenderla así. Déjame parafrasearte con toda el entendimiento creo yo de parte en la Biblia del nuevo la cuestión del futuro. ¿Cómo debemos entender estas frases de en los postreros días vendrán tiempos difíciles? Deben entenderse así: desde la llegada del Evangelio
que son los postreros tiempos, habrá oposición periódica e intensa al mismo. Esos son los tiempos difíciles. Y es esta oposición a la que debemos atender para que el Evangelio siga siendo proclamado. Nosotros como iglesias y como creyentes debemos darnos cuenta. No podemos hacernos de la vista gorda y pensar que las cosas no están tan mal. Lo que se describe aquí en estos pasajes no es el futuro, no, sino el presente. La maldad descrita en los ejemplos o con los ejemplos de hombres concretos no es algo que está en el futuro, sino algo que se hace patente el día de hoy. Las palabras descritas allá en Timoteo y con Jesús describen un alto peligro. Por eso otras traducciones dicen no tiempos difíciles, sino tiempos peligrosos, difíciles de enfrentar. Sabes, como iglesia y como creyentes y como siervos de Dios, no podemos esperar no podemos esperar una travesía clara y serena, sino esperar tiempos y circunstancias peligrosas y difíciles. Por eso seguir a Jesucristo y ser parte de su pueblo es lo menos seguro y lo más complicado, ¿sabes? Porque no es nada atractivo, y más en los tiempos de hoy. Basta mirar cómo gente cercana a nosotros está dejando de amar y está dejando de creer. Muy cercana a nosotros. Podríamos hablar aún de nuestros hijos o de gente que amamos y que no está creciendo en el amor y en la fe. Razones por las cuales abunda la maldad, también nos los dice Pablo y Jesús. Jesús dice, y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 17, versículos 26 y 28. En el mismo contexto, hablando de la segunda venida y de los tiempos futuros y de los tiempos últimos que ya han llegado desde que Jesús llegó, podemos leer y entender esto. Lucas 17, 26 y 28. Fíjate lo que dice. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Así como algunos se están casando y dándose en casamiento, ¿no? Aquí. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Acuérdense de la mujer de Lot, dice allá. Jesús dice que esos tiempos serán así, porque las personas tendrán actitudes como en los días de Noé y como en los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra. Ahora, ¿qué actitudes describe Jesús? Si leemos, ¿son actitudes malas? Comer, beber, darse en casamiento, casarse, ¿es malo? Sin embargo, describe una actitud en la que Jesús dice, ¿y vino el fin? Así son las cosas. No, lo malo es que se hacen sin considerar a Dios. Y por eso, a la larga, la sociedad se pervierte. ¿Sabes qué es lo que pasa en nuestra actualidad? Y lo que yo puedo leer en esto es que hay una excesiva búsqueda de comodidad. Por eso comemos y bebemos, trabajamos y nos esforzamos. Y eso invade, hermanos, nuestra manera de hacer ministerio. Porque hacemos el ministerio trabajando, invirtiendo, para tener más comodidad. Hay una frase que usábamos mucho en la iglesia cuando comenzábamos. Y decíamos que vengan las personas y encuentren todo lo que quieran. Y parece una frase
así, ¿no? Sí, para que vengan. Pero de fondo es que se sientan bien, que se sientan cómodos. Nuestros hijos cada vez tienden a ser más narcisistas. Bueno, yo sé que algunos no tienen hijos, ya les pasará. Pero tienden a ser cada vez más narcisistas, más vanidosos. Los desórdenes de la personalidad, dicen los estudiosos, van en aumento porque en el hogar se ha olvidado la disciplina que emerge del ejemplo y de la verdad. Se ha cambiado, fíjate, se ha cambiado la disciplina por lo cómodo, lo sencillo por lo sofisticado, lo espiritual por lo material. Se ha invertido el descanso antes que el trabajo, la gratificación antes que el esfuerzo. Pensemos quienes trabajamos y recibimos un dinero. ¿Qué hacemos cuando pedimos, o qué sucede cuando pedimos un adelanto de quincena? Ya la quincena que cuando acaba ya no trabajas con el mismo ímpetu y con las mismas ganas. ¿Por qué? Pues porque ya te chutaste lo que te van a pagar 3 semanas o 2 semanas después. Lo momentáneo antes que lo permanente. La falta de definición antes que el compromiso. Lo superfluo por lo profundo. Lo fácil por lo correcto. Lo material por lo espiritual. Las conveniencias por las convicciones. La modernidad, dicen los estudiosos, es líquida, blanda, sin forma, relaciones frágiles. Por eso, estas noticias de nuestra sociedad. Las relaciones frágiles y momentáneas son las loables. Las promesas a largo plazo no tienen sentido. Por su parte, Pablo, cuando habla de todo esto, pasa a describir la dificultad de los tiempos que se deben al egoísmo humano. ¿Sabes cuántas actitudes leímos en 2 de Timoteo 3? Fueron 19. Es lo que técnicamente se conoce como una lista o una tabla de vicios. 19 actitudes negativas de carácter. Pablo describe la fuente de la contaminación del mundo con estas palabras. Básicamente, ¿qué es? ¿Sabes cuál es? El amor a uno mismo. Varias de esas palabras tienen la raíz griega fileo, filiación, y todo tiene que ver con el auto, filiación a mí. El problema en el mundo es el egoísmo, ¿sí? Un egocentrismo que lesiona toda relación personal y toda red de relaciones sociales. Aquellos que tienen un concepto exagerado de sí mismo serán así con los demás. En las relaciones parentales, filiales y generales, todo lo van a exagerar. Se van a exagerar las ofensas, se van a exagerar los beneficios. En una sociedad no peligrosa, las relaciones padres e hijos son de obediencia y gratitud, respeto, afecto y razonamiento. Pero en las sociedades peligrosas como la nuestra es todo lo contrario. Así es la maldad, en evidente aumento debido al egoísmo humano. Sin embargo, hay un deber, y Jesús lo deja claro en Mateo 24 y Pablo lo deja claro en 2 de Timoteo capítulo 3. Jesús dice varias cosas. Jesús deja ver que por lo menos hay que hacer 3 cosas en esta situación que nos rodea. Versículo 6, no tener miedo. Es lo primero. Y entonces, es difícil, ¿no, Said? Cuando te sacan la pistola y no tener miedo. Claro, decimos, no, es enojo. No, acuérdate que la manera más elegante de vestir tu miedo es enojándote. Por eso preferimos enojarnos a decir tengo miedo. Y Jesús nos dice, no se enojen, ¿verdad? No os enojéis. Sí, la palabra, sí aparece esa orden en la Biblia en algunos pasajes, no lo niego. Pero ¿cuál es la orden que más se repite? Según los estudiosos, no tengas miedo. Porque el miedo ante estas cosas, ¿sabes qué va a hacer? Va a incrementarlas. No tengas miedo. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Lo que menos ayuda en medio de todo esto es tener miedo. El miedo se expresa en 2 formas, ahí te va.
La primera es huyendo. Abandonas el barco. A la primera de cambio, a la primera dificultad, uno quiere abandonar todo. Les voy a comentar una experiencia que tuve cuando comenzaba aquí como director hace casi 11 años, bueno, un poquito más. Sucedió algo y tuve que escribir un documento y la persona me contestó a través de un email. Esos emails, benditos emails de veras. No sé si ya lo borré, supongo que ya. Y cuando yo lo leí, mi primera reacción fue: Señor, yo no quería esto. ¿Y sabes qué pensé hacer? Renunciar. Como a los 4 meses, si no es que menos. Constantemente pasa eso. Abandonar el barco. La alegría de los hombres que no abandonan su barca, aunque no abunde la pesca, aunque la mar esté brava. Pero la tristeza de aquellos que al primer trueno se espantan y que recogen sus redes por una nube que pasa. Segundo aspecto, ante el miedo, con el miedo que hacemos, peleamos. Lo más absurdo y lo más expresivo del terror es pelear, gritar, manipular, tratar de oponerse, y empezamos a sumar miedos. ¿Sabes por qué nos enojamos? Para ocasionar miedo a los demás. Y entonces a nuestro miedo le sumamos los miedos y sumamos más miedos. Y me acuerdo de la película de Ben Affleck, espero que ya esa sí les haya tocado, la suma de todos los miedos. Y él dice una frase al final, que iban a apretar el botón rojo entre Rusia y Estados Unidos porque la suma de los miedos se había incrementado. Entonces lo primero que Jesús dice es no tener miedo. Lo segundo es no apartarse de la fe. Ya leímos Mateo 24:10, lo deja ver. Lucas 18:8 dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Ahora es muy común apartarse de la fe. Es lo común que no cultivemos aquellas cosas que nos ubican en el crecimiento espiritual. Y sabes, debemos de ver toda nuestra actividad, al menos, o quizás retomo a las cuestiones del seminario, en nuestras actividades del seminario, como un escenario para crecer en nuestra vida espiritual. Aún para pedir una comida, aún para pagar, aún para pedir un libro, aún para hacer una tarea, todo es para crecer en la fe. Dar lugar al espíritu y no dar lugar al lado humano. Pero va en contra de mi ser, cantamos, ¿recuerdas? Poner mi voluntad atrás, dejar tu espíritu tomar control de mí. Tu peor enemigo eres tú, porque vas a ir en contra de ti. Eso es la vida cristiana. Aquel que no tome su cruz no puede ser mi discípulo. Y la tercera, perseverar en el amor. El que se mantenga hasta el final será salvo, dice allá en la frase en el versículo 13, 12 y 13. La salvación implica perseverar hasta el fin para evidenciar la salvación que Jesús nos ha dado. Mantenernos firmes aunque no sea bonito, aunque no se sienta bonito. Continuar creciendo en el Señor y donde se nos ha colocado a pesar de las distancias y de las situaciones complicadas. Pero insisto, buscamos lo cómodo, buscamos lo fácil, buscamos el estatus, porque el mundo nos ha comprado. Amar aunque no te agradezcan, aunque no te reconozcan, aunque seas mal entendido, aunque no te paguen con amor, aunque no se cumplan tus expectativas. Pablo, por el otro lado, dice en el versículo 10 que debemos ser diferentes. Le dice a Timoteo, tú en cambio, acaba de escribir un montón de cosas y dice, cuando no sales ni te metas ni te juntes, pero al final en el versículo 10 hace el cambio y dice, entonces, ¿qué hay que hacer? Tú en cambio, y describe otra serie, otra tabla, ya no de vicios, sino de virtudes, que solamente me hablan de que tenemos que ser diferentes. Por eso es ser diferentes en tiempos difíciles. Hablan de un compromiso hasta lo sumo, porque si no es hasta lo sumo, no es compromiso. Un compromiso sin concesiones, sin debilitamiento, sin tolerancia. No ceder a los impulsos,
y seguir los buenos ejemplos de la Biblia. Por eso Pablo habla, sigue mi ejemplo, en el sentido de que hay que seguir buenos modelos. Debemos elegir ejemplo como lo fue Pablo para Timoteo, cada uno de nosotros. Seamos diferentes en tiempos difíciles. En otro momento de circunstancias difíciles, Jesús dijo 3 cosas a sus discípulos, probablemente para animarlos. Se encuentran en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Quiero decirte un poco el contexto. Previamente Juan nos narra que Jesús les ha avisado que va a morir y que uno de ellos los va a traicionar. Y por eso dice en el capítulo 14, versículo 1, que es un texto que estamos estudiando en la clase de griego, ¿se acuerdan? ¿No qué? No se turbe vuestro corazón. Hicimos una tradición muy moderna de la palabra no se turbe vuestro corazón. Y es no se acalambre, porque tiene que ver con eso de acalambrarse, la palabra original. No se acalambre vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Pues porque Jesús les acababa de decir que iba a morir y que le iban a traicionar, y evidentemente el miedo comenzó ahí a acalambrar su corazón. Y entonces primero dice Jesús, palabras de paz, no se angustien. Fíjate que no dice no se entristezcan. ¿Te das cuenta? Yo no sé por qué a veces decimos, no te pongas triste. Pues no es malo poner, es más, Pablo lo dice, no se entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Pero no dice que no estemos tristes. Y Jesús dice, no dice no se entristezcan, no se angustien. Ante la sombra de la muerte que se aproximaba rápidamente y ante su próxima partida, sus discípulos dejarían de ver su cuerpo como lo conocieron por muchos años. Jesús les dice que no se angustien, ni se asusten. Posteriormente dirá, mi paz os dejo y mi paz os doy. Un mundo en el que la tristeza también es vista como una emoción que refleja debilidad. Parece mejor mostrar angustia y preocupación desmedida. ¿No te ha pasado? ¿Ves la tempestad y no te hincas? La tristeza nos embarga que empezamos a desesperar. No es malo estar triste, ¿eh? Con esperanza. Un mundo, repito, en el que la tristeza es vista como una emoción que refleja debilidad. Parece mejor mostrar angustia y preocupación desmedida, pero esa angustia daña. En cambio, la tristeza con la paz de Cristo cura. No dice que no lloren, lo que dice es que no se angustien. Segundo, palabra de fe. Crean en Dios, crean en mí. Ya en la clase de griego también vimos esta ambigüedad de los verbos, ¿no? Crean en Dios, crean en mí, ordenando, afirmando. Ustedes creen en Dios, ustedes creen en mí. Y la combinación, ustedes creen en Dios, crean en mí. Está animando a la fe. Jesús dice, crean en mí. Y aquí está la diferencia del cristiano. No es solo creer en Dios, sino creer en Jesús de Nazaret como el Mesías de Dios. No tenemos que convencer a la gente de que Dios existe. No, tenemos que anunciarles que Jesús es el Mesías, el que trae todo por parte de Dios. Y por último, una palabra de esperanza, un lugar reservado por Jesús para nosotros. Un lugar donde estamos con Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y también llegamos a una conclusión. El lugar es Jesús mismo, porque dice, los tomaré hacia mí mismo, los estarán conmigo mismo. Hay esperanza en este mundo. Estamos atados en Él, allá y en el entonces de Jesús. Y Jesús nos da un futuro que también genera esperanza en la actualidad. Lo cierto es de que, como vimos al inicio, las cosas no son fáciles y es complicado, pero la lucha más complicada es la que libramos cada uno de nosotros en nuestro interior. Y ahí les dejo una frase al final. Si se ve más maldad en la sociedad, mucho se debe a que la gente buena, que se supone que es la que aquí está presente, no hace lo que debe hacer. Creer, amar, perseverar, confiar. Solo
en Jesús y su llamado. Vamos a cantar otra vez. ¿Me prestas la guitarra? Y nos ponemos de pie y al terminar de cantar y hagamos este canto como una oración, quedaremos despedidos. Que tengan una bonita semana.